Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a preparar un bourguignon vegano. Para hacerlo vamos a necesitar soja texturizada, yo en este caso voy a usar la de grano grueso. Vamos a necesitar también champiñones y setas variadas. Yo aquí tengo champiñón portobelo, setas de cardo de tamaño pequeñito y unas setas también de chopo, pero podéis usar las que prefiráis. También necesitaremos chalotas, zanahorias, que podéis usarlas normales cortadas en rodajas, pero bueno, a mí me hacía gracia usarlas así, baby, a ver qué tal quedan. También necesitaremos puerro, unos dientes de ajo, caldo de verduras, tomate concentrado o concentrado de tomate, vino tinto que sea de buena calidad, harina, yo voy a usar de trigo sarraceno, pero podéis usar la normal y corriente, también unas hierbas aromáticas, romero y tomillo, y si fuera necesario, un poco de maicena para espesar el caldo. Ah, y se me olvidaba, unas hojitas de laurel. Picamos muy menuditas las verduras, el ajo puerro y las cebollas, y las setas, estas que son así delgaditas las voy a dejar enteras. Las de cardo también, bueno, si hay alguna así muy grande como esta por ejemplo, pues la cortamos a la mitad, y estas en cuartos más o menos. Y ya pasamos a la cocina. En un poco de aceite caliente rehogamos el ajo. Antes de que se empiece a dorar, incorporamos las cebollas. Removemos un poquitín, incorporamos el puerro. Ponemos un poco de sal. Ahora que ya se han ablandado un poquitín, incorporamos las zanahorias, y los champiñones y las setas. Dejamos que se rehoguen un poco y entonces incorporamos la harina. Removemos bien, ponemos el vino, y dejamos 1 minuto o 2 para que evapore el alcohol. Agregamos, ya han pasado 2 minutinos así, agregamos el tomate concentrado. Incorporamos la soja. Si la preferís usar, si preferís podéis usarla de tamaño más pequeño. A mí es que me gusta así más gordita para este tipo de guisos y potajes. Añadimos el caldo, las hierbas. Esto va al gusto. El laurel, un poco de sal, le pondré un poquitín más de caldo porque esto se va a absorber todo, así que cubra un poco la soja, y ya simplemente lo tenemos que dejar cocer unos 20 o 30 minutos. Ya ha pasado media hora, así que vamos a rematar la receta. Le vamos a poner un poco de pimienta negra, porque todo es mejor con pimienta negra, me encanta. Y aunque se ha quedado bastante espesito el caldo, yo quiero que quede con una textura más melosa, así que al final le voy a incorporar la maicena. Lo voy a disolver en un poco de caldo frío que he reservado. Ponemos ahí la maicena. Maicena, fécula de patata, lo que prefiráis. Lo disolvemos bien. Lo incorporamos al guiso.
y le damos unas vueltas para que hierva un poco. Y ya veis que enseguida se empieza a espesar el caldo. Rectificamos de sal si es necesario y ya tenemos nuestro plato preparado. Y este es el resultado. Yo lo he acompañado con unas cebollitas francesas glaseadas y unas motitas de crema de boniato. Veganízate. El bourguignon es un guiso tradicional de origen francés que en su receta original lleva ternera. Lógicamente yo lo he veganizado y vamos a usar soja texturizada. Como veis es una receta súper sencilla, lo que más tiempo lleva casi es preparar todos los ingredientes que se le van a incorporar, es casi en lo que más he tardado yo, pero luego una vez que lo tienes todo preparado es un momento, son 20-30 minutos nada más y os aseguro que es un plato exquisito. Todos los ingredientes detallados de esta receta os los voy a dejar abajo en la descripción del vídeo y de todos modos si tenéis cualquier duda o me queréis preguntar cualquier cosa, me preguntáis, que a mí no me cuesta ningún trabajo contestaros. Dejadme un like bien gordo si os ha gustado la receta, suscribiros si no lo habéis hecho, compartir con todo el mundo y darle a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Y nada más, muchísimas gracias por visitarme otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!